Vivimos en un mundo radicalmente distinto a aquel mundo de hace 2600 años atrás, en las orillas del Gange, y a todos los decenios y primeros siglos en los que el budismo se fue diseminando por Asia. Hay un larguísimo recorrido hasta llegar a nuestros días del budismo. No es ninguna novedad que afirme de que estamos en mundos radicalmente distintos, pero la esencia de las enseñanzas del Buda Dharma es de tal significancia que puede dialogar, expresarse más allá de las geografías, más allá de las culturas, más allá de los momentos históricos y de las sociedades. Lo que en todo caso, una de las cualidades extraordinarias que también tiene el Dharma es la de ir encontrando formas creativas para adaptar esas profundas percepciones a los nuevos desafíos. Y eso ha sido una constante histórica. Si vemos cuáles son los desafíos en nuestra época, pues hay una larga lista, pero seguramente que a todos se nos está viniendo a la memoria las enormes consecuencias de las crisis ambientales, las consecuencias de las crisis climáticas, las consecuencias poblacionales, migratorias. Hoy el flujo de movimiento entre países, podríamos decirlo de manera muy esquemática, que son millones de personas moviéndose por todo el mundo a lo largo del año. Y podríamos clasificarlas esquemáticamente en dos puntos. El turismo, con todo lo que eso implica y el impacto que eso tiene en las economías, en el medio ambiente y un largo etcétera, y las corrientes migratorias como las que estamos siendo ahora testigos de esta crueldad, de esta guerra tan cercana para nosotros y para los corazones de todos, no solo cercanas en las geografías, esto que ha puesto en evidencia cuando el mal desgarra nuestros corazones. Así que en nuestros enormes desafíos, la supervivencia de nuestra población, de todas nuestras especies, estas crisis poblacionales, migratorias, pandémicas, fronterizas, guerras, un mundo con profundas desigualdades, un mundo en el que conviven la globalización con niveles de pobreza aún muy marginales, que a su vez conviven con jornadas de trabajos que rayan la explotación en empresas en donde sus CEOs o sus ejecutivos cobran más de 100 veces lo que es un sueldo mínimo de sus empleados. Podríamos encontrar tantísimas contradicciones, pero basta enumerar estas para recordar la complejidad de nuestro mundo. Podríamos decir también que en estos tiempos tal vez tengamos esta percepción de estar en tiempos oscuros. En tiempos oscuros y una suerte de agujero negro para nuestras esperanzas. Pero también es cierto que al mismo tiempo conviven en estos más de 7.700 millones de personas que somos, ese impulso cotidiano de querer hacer las cosas bien, esas expresiones de amabilidad, de solidaridad, de cordialidad. En cuanto a esto, estoy siendo testigo por la cercanía de cómo se está volcando gran parte de la población española en llegar hasta las fronteras más conflictivas con Ucrania y estar trayendo refugiados. Soy muy amigo entre mis amigos y amigas aquí en España, cuento con muchos psicólogos y profesionales sanitarios que se han puesto a trabajar para recibir a niños que llegan solos desde Ucrania, a familias desgarradas, que aunque tengamos por delante este oscuro panorama, al mismo tiempo está conviviendo la solidaridad, la compasión, la ternura, la flexibilidad, el entendimiento. Volvemos a esta idea de que estamos ante ciertos agujeros negros por trabajar esta idea en el que vemos que nuestras esperanzas se pierden en la oscuridad más absoluta. Pero vayamos hacia ese agujero negro. En vez de huir de ese agujero negro, vayamos hacia ya es un poco tarde, perdonadme,
vayamos hacia ese agujero negro. Ahí pude armar la oración, porque el amor, la compasión, el afecto, la solidaridad, la empatía benevolente, siempre van hacia el dolor. Es lo que hacemos habitualmente cuando vamos a visitar a un amigo o a un familiar que está enfermo. Vamos hacia ese dolor. Es lo que hacemos si somos profesionales de la salud. Es lo que hacemos si somos profesionales que trabajamos en el campo de lo social. Siempre el amor, la compasión, la solidaridad, el afecto, la creatividad, el dinamismo empático se está moviendo. Incluso cuando vamos a los velorios, a los tanatorios, vamos hacia ese cuerpo que nos está convocando ese dolor porque sabemos que necesitamos ser acompañados y que al mismo tiempo vamos a acompañar a otros. Este es el llamado mayor y que hoy podríamos conjugarlo con poner las enseñanzas en marcha. Podríamos tomar metafóricamente que cada uno de nuestros días esté presente esta idea que estamos conmemorando hoy, que estamos celebrando hoy. Poner en marcha con nuestra actividad las enseñanzas, hacer girar la rueda del Dharma. Decía entonces que vayamos confiados hacia ese metafórico agujero negro y vayamos munidos de estas cualidades inherentes de nuestra naturaleza más profunda a derramar acogida, fortaleza, recursos, a derramar algo de belleza en el dolor de los demás, a derramar compasión y ternura en el corazón herido de los demás. Hombres y mujeres de buena voluntad pueden hallar la manera de trabajar juntos. Una manera de trabajar juntos que estén alertas para que ese trabajo no se modele por las presiones de los grupos que defienden privilegios. Se trata de una tarea difícil, muy difícil, pero no inalcanzable. Y este es el punto de desafío que también tenemos como seres humanos y como practicantes budistas. De hecho, movimientos de lo que llamamos el budismo socialmente comprometido o el budismo comprometido socialmente se están haciendo cada vez más presentes en nuestra sociedad. Lo ha sido tradicionalmente también en los países asiáticos, donde los monasterios ofrecen a toda la población, y esto hoy en día sucede. Lama Rinchen es alguien que nos podría contar y muy bien, como en Mirik o como en Tergar Monastery, o en los monasterios, en cualquier monasterio de los grandes monasterios que tienen recursos, pues dan asistencia médica, dan asistencia alimenticia, dan asistencia en estos momentos de crisis a toda la población. Podemos jugar con esta idea y decir cómo nuestra práctica budista puede estar presente en nuestro día a día, cómo puede estar presente en nuestras comunidades, cómo puede estar presente en nuestras sociedades. Y no se trata tanto de crear una nueva entidad o un nuevo movimiento, sino de incluirnos, bien sea desde lo institucional o desde lo individual, porque sabemos y sentimos casi que el cuerpo nos lo pide, esta necesidad de trabajar por la comunidad, que es lo que podemos aportar. Pero también esto va unido a la práctica personal, a la práctica espiritual, a la práctica personal. La transformación individual es la base de este compromiso social budista. Porque la necesidad de trabajar con uno mismo, así como en el sistema social, en nuestro día a día, van llevadas la una de la mano de la otra. Porque podríamos hacer un repaso histórico en nuestras sociedades para comprobar que tantas revoluciones, tantos movimientos de reforma han acabado simplemente en sustituyendo a una banda de matones por otra, o a un grupo de poder por otro. Si no hemos empezado a transformar nuestra propia codicia, nuestra propia animadversión, nuestra propia ignorancia, es probable que nuestros esfuerzos por ocuparnos de esas otras formas institucionalizadas de expresar el aporte a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, acaben en un terreno baldío o incluso peor. Cuando digo reconocer nuestra codicia, no me estoy refiriendo solo a la codicia material, sino a la codicia intelectual,
a la codicia de creer que poseemos la verdad y que somos la unidad de las cosas, el aferrarnos tanto a nuestros puntos de vista. Cuando me estoy refiriendo a la animadversión que exploremos en nosotros, no es que lo estemos haciendo mal, estamos muy condicionados nosotros también, y a veces de manera consciente y muchas de manera no consciente surgen estos movimientos que nos distraen de nuestros anhelos mayores. El despreciar a los demás, el de sobrevalorarnos a nosotros, de utilizar a los otros comparativamente para quedar nosotros como el más listo del grupo. Si no reconozco la animadversión en mi propio corazón como un problema mío, es probable que lo acabe proyectando sobre quienes interfieran en mis propósitos. Si soy inconsciente que mi propia sensación de dualidad es un peligroso engaño, acabaré entendiendo que el problema del cambio social como mi necesidad de dominar el orden sociopolítico. Así que este énfasis en la propia transformación es sobre todo importante, muy, muy importante, de cara a temas tan individuales y a formas de vida que a veces se expresan en estas distorsiones que le llamamos racismo, patriarcado, homofobia, monetarismo, consumismo, etc. Son necesarias, sin duda, la actualización de la legislación, de las leyes y de esto que ponemos en común para vivir en sociedad. Es importante que nuestras instituciones se encarguen de ellas. Pero también es importante que observemos a nuestras instituciones. Estos días atrás estaba leyendo a David Lloyd, es un maestro de nacionalidad norteamericana, es maestro de la tradición Zen, y entre sus varios libros traducidos al castellano, Ecodharma, el que me estoy recordando ahora es uno que pareciera por el nombre que es más una serie de Netflix que un libro de un maestro budista, que es Dinero, Sexo, Guerra y Karma. No me acuerdo si este es el orden, pero estos 4 elementos están puestos allí. Y habla de los 3 venenos institucionalizados. En el budismo, cuando hablamos de la ignorancia, es decir, el desconocer, la impermanencia, la interdependencia y todo ese avance mayor que nos da el conocimiento de las escuelas Madhyamaka, de encontrar el punto de poder explorar la auténtica existencia de los objetos animados e inanimados, están presentes también en esas expresiones que dimanan de este punto de ignorancia, que es el apego o que puede ser la aversión. Y están presentes en nuestras instituciones también. Así que no solo se trata del trabajo de observarnos a nosotros, sino de observar a las instituciones y de participar en ellas. De participar de una manera muy activa, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestras capacidades. Y una manera de trabajar en ellas es con nuestro ejemplo. No solo indicándole a los demás lo que debieran hacer, lo que deben corregir, de reclamar, de censurar o de criticar, sino ser nosotros el Dharma allí donde estemos. Como alguna vez decía, y esta es una preciosa invitación, ser como una suerte de Dalai Lama allí donde estemos. Y este es un punto extraordinariamente importante, el de ser nosotros un reflejo de cómo nos va permeando el Dharma. Aunque esto a veces incluya cierta determinación y un punto de coraje y de valentía de asumir incluso situaciones incómodas. Pero esta es la importancia de nuestra práctica espiritual. Los vasos comunicantes entre esta idea que exploramos tanto en el budismo, de la existencia en sí misma o no, del yo, del mí mismo, etc. Pero la compasión, la ternura, ese punto que conversamos en una reunión anterior, ese espacio mayor del amor que es mayor que cualquier conflicto, es lo que permite, a través de estos vasos comunicantes, dialogar desde este mí mismo con el otro sí mismo. Dialogar desde mí con el otro. Hay un texto que
estamos estudiando estos días aquí en el centro y enseñanzas que he recibido yo tiempo atrás de Jetsun Nakano Rinpoche, el texto del tercer Drodupchen Rinpoche, Transformar el sufrimiento y la felicidad en iluminación. Y es un texto extraordinario, tan vigente como todas las enseñanzas, pero particularmente estas pareciera que nos está hablando para estos momentos que los vivimos como tan oscuros. Y textualmente el texto en su comentario dice: tal como yo, los demás también están atormentados por un sufrimiento semejante, o incluso mucho peor. Entonces, el consejo de Drodupchen Rinpoche: entrénate pensando, si tan solo pudieran liberarse de todo este sufrimiento, si todos los días pudiéramos tener eso como nuestro primer pensamiento de la mañana, que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento. Como Patrul Rinpoche, un extraordinario maestro que corríjame Lama, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, un maestro errante, sin una ubicación fija, sin pertenecer a un monasterio, pero cada vez que le pedían enseñanzas, él proponía lo siguiente: si tu primer pensamiento de la mañana es «pueda mi mente ser amable», ven hacia mí, ven hacia las enseñanzas. Si esto era en un monasterio, pues se confabulaba o le pedía a los monjes más robustos que trataran de impedir la entrada, que mantuvieran las puertas apenas una pequeña endija, las puertas de entrada al templo, para que los monjes o los asistentes forcejearan para poder entrar. Porque la consigna era, si durante esa lucha para poder entrar a escuchar las enseñanzas te habías distraído de aquella primera idea que habías tomado por la mañana, ¿pueda mi mente ser amable?, pues se te pedía que te marcharas y siguieras reflexionando. Y si durante ese forcejeo tu atención había estado en eso de «pueda mi mente ser amable», pues una vez que estuvieras delante del maestro, recitar no menos de 300, 500 o miles de veces «pueda mi mente ser amable». Una simple idea, una simple frase. Pero a fuerza de repetirla, nuestro corazón la va acogiendo. Nuestra mente va dejándose permear por esta motivación. De tal manera que desde las neurociencias, desde las ciencias cognitivas, podríamos estar hablando de que se van formando nuevos patrones a través de la neuroplasticidad que van fortaleciendo y poniendo en marcha todas nuestras regiones cerebrales que tienen que ver en el orden evolutivo con el neocórtex y la idea de pertenencia, esta idea de mamífero que tenemos de manada, de comunidad. Y por el contrario, están poniendo en un lugar menos operativo a estos modos de amenazas cuando la amígdala y otras herramientas tan importantes que tenemos para preservar nuestra integridad física, pues pueden calmarse a partir de este entrenamiento. Y esto es lo que el Dharma, hoy lo podemos hablar en este lenguaje más contemporáneo, pero es lo que el Dharma viene sosteniendo desde hace 2600 años con el método, la práctica, la recitación, las oraciones, la práctica en el Vajrayana, la repetición, que pareciera a veces una cosa simplemente meramente mecánica o que hay que cumplir con un número y unas cantidades, pero este entrenamiento es como sacarle músculo a nuestro corazón para que en el momento en el que sea necesario se exprese según las circunstancias de la mejor manera posible. Así que esto es lo que propone el texto de transformar el sufrimiento y la felicidad en el camino de la iluminación. Y podríamos quedarnos con este primer punto, transformar el sufrimiento, el camino a la iluminación. Que esta sensibilidad que se despierta ante la lectura del periódico en nuestras mañanas, esta sensibilidad que se despierta hasta hacernos lagrimear o hacernos sentir que claudicamos con las imágenes que vemos por las redes sociales o en nuestra televisión, pues que nos vayan sensibilizando, porque posiblemente no podamos hacer algo en ese ámbito preciso de la información. Yo particularmente no puedo hacer algo en Ucrania, pero sí que puedo hacer algo con los refugiados que llegan aquí. Tal vez no solo con ellos, sino con los connacionales, con aquella sensibilidad que me pone en marcha para poder aportar algo
para poder aportar algo a alguien en mi contexto. Continuando con el texto de Drodupchen Rinpoche, dice: si verdaderamente deseo encontrar felicidad, que es lo opuesto del sufrimiento, entonces debo hacer un esfuerzo para practicar su causa. Que es lo que decía también Buda. Decía, el tonto solo se queda mirando el resultado y el sabio irá a observar la causa. Así que Drodupchen Rinpoche vuelve a reinterpretar esta idea y es casi como un desafío, ¿no? Que si verdaderamente deseamos encontrar felicidad para nosotros y llevar felicidad a los demás, pues es un gran esfuerzo para que vayamos encontrando y generando las causas que puedan promover a través de acciones positivas la felicidad con este doble beneficio, el propio y el de los demás. Este es el punto del karma, que es uno de los elementos tal vez más mal interpretados en nuestro mundo occidental. Tiene que ver fundamentalmente con la motivación. Con esto que hemos empezado cuando la Malá nos invitaba a que tomáramos refugio. Cuando tomamos refugio, que a veces con el correr del tiempo pareciera que es algo mecánico y que estamos obligados como una suerte de password que tenemos que poner antes de acceder a lo principal, es ese punto de devoción que desde el budismo tibetano se entiende como esa confianza que vamos estableciendo en nuestras cualidades mayor. No solo ya en nuestras capacidades intelectuales, deportivas, intelectuales, las que fueran, sino en las cualidades de nuestra naturaleza mayor. Ese es el punto mayor de tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Sin duda se podría hablar del refugio externo, interno, secreto, absoluto. Este recorrido en el que progresivamente vamos acortando esta arbitraria separación entre cómo nos visualizamos a nosotros, cómo nos sentimos, cómo nos experimentamos y lo que auténticamente somos. Cómo podemos ir difuminando estas barreras que hemos creado y seguimos sosteniendo que nos separan de nuestra cualidad mayor, de nuestras cualidades de la bondad inherente que habita en cada uno de nosotros. Así que este es uno de los elementos cuando nos ponemos a pensar qué puedo hacer en estas situaciones tan convulsas, en estas situaciones tan confusas, en estas situaciones tan complejas. Pues tomar refugio. No con esta idea de refugio de aislarme, sino de aposentarme en mis cualidades mayor, que nazca en mí también la dignidad de saberme habitado por estas cualidades de la sabiduría y de la compasión, de la verdad de la conciencia, y con esta firme intención, ¿sí? este pensamiento, esta sensación, esta idea de estar firmemente aposentados en nuestras cualidades mayores, emprender nuestra vida cotidiana. Porque esa convicción mayor en nuestras cualidades, aunque en un principio nos parezca fingidos, tienen esa firme intención en confiar en nosotros, ese punto de devoción que está reflejado en nuestros maestros, en el Guru Raíz, o si hablamos de Dorje Chan, etcétera, etcétera. Ver allí, vernos como en un espejo, lo que reflejan los grandes maestros, que podamos nosotros reflejarnos en ellos, porque en un punto las cualidades de la mente iluminada del maestro y las nuestras son las mismas. Lo que media es esa distancia de la práctica, de la evolución, pero con este esfuerzo, con nuestra constancia, con nuestro compromiso compasivo. En el budismo hablamos mucho de la compasión. Pues es momento de comenzar a enriquecer la frase con la idea del compromiso compasivo, que no implica acciones heroicas o irnos a la otra punta del planeta. Significa en principio llevar un poco menos de confusión a nuestras vidas personales, a nuestras vidas comunitarias, a nuestro trabajo, poder aportar lo mejor de nosotros cada día, pues poder ofrecer nuestra mejor versión del yo. Ya que estamos trabajando con esta idea de superar el yo, una manera de superarlo es la compasión. Lama contaba que en estos días en el centro de retiro estáis por empezar, recuerdo bien, un retiro de Lactón. Pues qué mejor que irlo acompañando luego en esta suerte de desconstrucción del yo, cuando nos volvemos a construir, cuando nos levantamos del cojín, que nos construyamos con esa amalgama de esta nueva construcción que sea la compasión, que sea ese punto intrépido de valentía
para confiar en nosotros y poder visitar las zonas más oscuras del otro llevando luz, llevando este punto de iluminación. Incluso metafóricamente prestar nuestra dignidad y nuestra fortaleza al otro hasta que lo pueda recuperar. Cuando decimos este punto de tomar refugio, es un punto de coraje para permanecer con un inamovible sentido de seguridad en esa confianza en la sabiduría y en la bondad innata. Así como Ulises se ató al palo mayor para no ceder al canto de las sirenas, pero no se tapó los oídos, sino que quiso estar allí, y podemos de esto sacar unas bellas metáforas, pues cuando hablamos del coraje para permanecer de manera inamovible, es como Ulises ir escuchando los distintos cantos de las sirenas que nos van distrayendo. La verdadera distracción no es no poder encontrar las llaves o las gafas, los anteojos. La verdadera distracción es cuando olvidamos nuestra naturaleza mayor, esa herencia humana que hemos recibido y que podemos llevar como una fresca fragancia allí donde estemos, aportando esto que estamos compartiendo, esta idea de compasión activa. El refugio en las tres joyas, al que hacía mención Lama Rinchen en nuestro comienzo, cuando decía, tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, lo podríamos explorar también desde la tradición de Shantideva, desde lo absoluto y desde lo relativo. Lo podríamos relacionar esta riqueza que está en estas tres joyas. Cuando se habla desde el punto de vista absoluto, la esencia de la mente es lo que a veces expresamos como los cuatro inconmensurables: el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad. La esencia de nuestra mente está más allá de etiquetas, está más allá de nombres, pero si debiéramos elegir algunos nombres para poder relacionarnos con ellos, es lo que hacemos con la práctica de Chenrezig cuando visualizamos a Chenrezig delante nuestro, o nosotros nos visualizamos como Chenrezig o Chenrezig en el centro de nuestro corazón. De alguna manera nos estamos acercando a eso que representan los cuatro brazos de Chenrezig. A la esencia, en esa apariencia está la esencia de nuestra mente. El amor, la compasión, el regocijo por el beneficio, el éxito de los demás, y la ecuanimidad. Y la ecuanimidad no se trata tanto de repartir porciones de una tarta de cumpleaños entre todos los sobrinos y sus invitados, sino ese punto que se sobreponga a esos cantos de sirenas de nuestras listas de preferencias. Compasión, amor con fulano y mengana, pero un poco menos con sutano y perengano, y prácticamente con nada con aquellos otros. Ese es el punto de ecuanimidad, una nueva manera de hablar con nuestras realidades. Los cuatro inconmensurables se expresan en las 6 paramitas. Una de las tantas maneras de enriquecernos y de ver los vasos comunicantes con todas las enseñanzas. Pero antes de entrar a dar estas pequeñas pinceladas de las 6 paramitas, pues compartir esto. Los cuatro inconmensurables van precedidos de otras 3 motivaciones, de otras 3 ideas. Y no son temas menores, aunque parecieran como de poco peso. El primero de ellos es revivir el amor por nuestros mayores. Habitualmente se dice revivir el amor por nuestra madre. Para muchos, no es mi caso afortunadamente, tal vez la madre signifique el recuerdo de algunas diferencias y de algunas situaciones conflictivas. Si ese es el caso, pues recordemos, dejemos de lado por un momento eso y recordemos todo lo que nos ha dado. Y si esto no fuera posible, pues recordemos a aquellos adultos. Yo puedo recordar a mis maestros en la escuela primaria, a mis maestros en el Colegio Nacional en la Ciudad de La Plata, y algunos con distintas maneras de la amabilidad, algunas desde el humor, otras desde la disciplina y desde el rigor incluso, pues me hicieron amar la ciencia, me hicieron amar la literatura, que hay una cualidad maternal en nuestros adultos. Así que recordemos a nuestros mayores en la acepción más grande de la palabra, como una manera de ir motivando y de ir sensibilizando nuestro corazón. Igualarnos con los demás. Ese es el punto de la ecuanimidad, o una de las manifestaciones de la ecuanimidad. Decir esto, a riesgo de parecer torpe con la idea. Saber que
cuando llueve, si te pilla con paraguas, sin paraguas, todos nos mojamos, ¿sí? Que cuando llueve y estás desarmado, sin piloto, sin paraguas, pues todos nos mojamos. Saber que el sufrimiento nos impregna a todos. Los 8 sufrimientos, todo lo que en el budismo vamos estudiando. De hecho, el Buda decía, si tuviera que resumir mis enseñanzas, no he hecho otra cosa más que hablar del sufrimiento, de sus causas y del cese del sufrimiento. Esto que hoy llama tanto la atención en nuestras sociedades, en donde en términos psicológicos más contemporáneos se está hablando de la evitación vivencial. Esta idea de producto de una cultura hedonista y multiplicado por las redes sociales y la publicidad y el marketing, de que nos muestran una felicidad constante y si no la tienes es porque algo te falta y, oh casualidad, yo te lo voy a vender. Este punto de hacernos creer que hay algo mal en nuestras vidas si sufrimos. Si sufrimos porque envejecemos, si sufrimos porque sabemos que somos finitos y que habremos de morir, si sufrimos porque estamos lejos de quienes amamos y nos necesitan o queremos, que estamos cerca de situaciones que no nos gustan. Esto es la vida, una enorme complicación y un sufrimiento tras otro. Tenemos valles, tenemos espacios de diversión, valles conmovedores incluso en sus expresiones de paisajes y demás, pero el sufrimiento es una constante en nuestra vida. La palabra dukkha, que tiene más de 20 acepciones en nuestro rico vocabulario castellano. Así que este es el punto de igualarnos con los demás, este es el punto de humildad, de saber que todos sabemos lo que le pasa a los demás a partir de que sabemos lo que nos pasa a nosotros. Así que revivir el amor que hemos recibido de nuestros mayores, ese sentimiento de igualdad con los demás y despertar desde eso la gratitud. Independientemente de nuestras edades, creo que todos podemos coincidir en esta idea. Aún hasta el más joven, hasta la más joven que esté acompañándonos hoy. Ya es momento de comenzar a devolver si es que aún no lo hemos hecho. Y esta es una de las expresiones mayores de la compasión, la gratitud, que es reconocer las tantísimas circunstancias que nos sostienen, que nos han enriquecido, que nos han cuidado, que nos han valorado, que nos han hecho permitir que llegáramos a este punto de nuestra vida. Nada de lo que sabemos hoy hubiese sido posible si alguien no nos lo hubiese enseñado. Y además tantísimas otras circunstancias, nuestro cuidado de pequeños, lo inválido que somos hasta ser adultos y poder valernos por nosotros mismos. Así que surja en nosotros este sentimiento de gratitud. Es en un punto mover nuestra mirada en otra dirección. Hace algunos años en Estados Unidos había una sección de un periódico que tomaba una noticia dramática y la traía a este contexto. Por ejemplo, ahora me lo estoy inventando, ¿no? La noticia, pero iba por ahí la cosa. La noticia dramática de que se había descubierto los servicios sociales de una ciudad habían descubierto que unos padres tenían en condición de casi de esclavitud a sus hijos, y malnutridos y sin escolarizarlos. Y a nosotros eso sin duda que nos impacta. Pero al mismo tiempo decía, hoy, vamos a suponer Buenos Aires, ¿sí? Esta noticia aparece en Buenos Aires. Y vamos a suponer que Buenos Aires tiene 5 millones de habitantes. Entonces, la noticia se completaba. Decía, muy bien, este matrimonio se ha descubierto hoy. Pero hoy, de nuestros 5 millones de habitantes, la gran parte de todos ellos, vamos a decir 2 millones de personas que son padres y madres, se han levantado temprano, han preparado el desayuno para sus hijos, han revisado que tuvieran la tarea, les han higienizado, les han acompañado hasta el colegio. Los padres o las madres han ido a sus trabajos que tal vez tienen jornales injustos, con condiciones laborales casi de maltrato, pero están allí porque no tienen otra posibilidad y es lo que llevarán el pan, lo que les permitirá llevar el pan a sus hijos. Así que también en estos puntos de tomar el sufrimiento, como el texto que estábamos compartiendo estos días aquí en Madrid, de que nuestra mirada sea mayor y veamos toda la bondad que está continuamente puesta de manifiesto. Otro libro que estoy leyendo últimamente y que también os recomiendo, de Jeremy Rifkin, es La civilización empática, que pone en relieve
esto que a veces queda oculto en las páginas sangrientas de la historia humana, que sin la empatía, nuestra humanidad no hubiese evolucionado hasta el punto en el que hemos evolucionado, con nuestras luces y sombras, pero sin la empatía. De hecho, estoy recordando ahora una de las primeras definiciones, no una de las primeras definiciones, pero una antropóloga o arqueóloga definía la compasión cuando encontró un hueso de uno de nuestros antepasados que, habiéndose fracturado, soldó. Y esto hoy, que parece una cosa de lo más común y casi hasta trivial, en aquellas circunstancias, cuando un individuo de ese pequeño clan, de esa pequeña tribu, tenía una dificultad mayor, era abandonado, porque eso implicaba poner en riesgo a todo el grupo. Así que, millones de años atrás, ese pequeño clan tribal que haya decidido pues, establecer una logística de cuidado hacia el otro, de cuidado hacia el grupo, para que uno de sus individuos se recuperara y continuara la marcha con ellos, es la demostración que la empatía nos ha acompañado desde antes, durante y en nuestra actualidad. Define muy bien también todo nuestro recorrido y la relación que hay entre la empatía y la entropía. Bueno, es un libro que os lo recomiendo, que es realmente muy nutritivo y que pone en valor esto que a veces queda oculto entre las páginas y las noticias cotidianas. Como decía Matías Ricard hace pocos días, de los 7.000 millones de personas, hoy todos hemos intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, os voy a mirar un poquito, porque estoy yo mirando mis notas para no perderme. ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno, estupendo. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Menos de una hora? ¿Me puedo tomar 15 minutitos más para cerrar unas ideas y después compartimos algunas preguntas? ¿Sí? Estupendo. Ok. Pues vamos con ello entonces. Estábamos hablando de este punto, como en la tradición de Shantideva estamos hablando, o que en lo que nos encontramos habitualmente, la idea de lo relativo y de lo absoluto, que a veces pareciera que son cosas estancas, ¿no? Que lo relativo simplemente pensamos en la acepción más pobre de la palabra, que es lo cotidiano, y que lo absoluto es como hay un misterio insondable y que está a veces encriptado en el Mula Madhyamaka y en todos los pensamientos de las escuelas de Nagarjuna, Chandakirti. Pero hay una manera mucho más simple, y esta simpleza profunda, impregnada de ternura y de compasión, que es recordar lo absoluto, los 4 inconmensurables, y la manera que tienen de expresarse esos 4 inconmensurables del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, pues en la vida cotidiana sean las 6 paramitas. De hecho, hace algunos años, hablando con Yetsuma Kano Rinpoche, a quien considero mi maestra, el otro día jugaba con esta idea, es como mi directora de tesis, la tesis es la iluminación, y siempre necesita de un director de tesis, pues ella es mi directora. Conversando por algunas otras colaboraciones que voy haciendo en otros sitios que no son los dármicos o los centros de Dharma, pues hablábamos de esto, ¿no? Que no todo el mundo, estoy hablando en el ámbito de general de la población, está interesada en la iluminación, en las próximas vidas, pero ¿quién no está interesado para que la próxima vida, mañana, para que la vida anterior, la de ayer, pues, y este presente que vincula ese pasado y lo hace dialogar con el futuro, no esté impregnado de la satisfacción de todos los recursos, cuanto menos los mínimos que necesitamos para nuestra vida, y también que esté habitado por todas aquellas otras necesidades de diversas índoles que tenemos para que nuestra vida tenga sentido. En algún punto decía, a veces el budismo vajrayana, tan interesado en lo absoluto, ha descuidado lo relativo. Y de allí surgió esta compasión, esta conversación. La que era compasiva era ella, porque todos los años aprovecho pues, que voy con los hábitos, el uniforme de la empresa, por ser ligeramente irreverente, y siempre tengo unos 15, 20 minutos deliciosos con ella y le consulto y le pregunto, aunque ya sé muy bien que todas las respuestas están en el Dharma mismo, pero bien, allí voy yo con preguntas así, como la acosaba a la Marrinchen o a la Masangue cuando estaba en el centro en Buenos Aires. Entonces, esta es la pregunta, ¿qué podemos aportar
ahora que la meditación, por jugar con esta idea, a los meditadores han salido del armario. Hasta hace algunos años ser gay era estar en el armario, y hoy afortunadamente y en muchas sociedades pues ya se pueden expresar libremente, casar, adoptar, etcétera, etcétera. Pues los meditadores también ya han salido del armario. Antes era una cosa clandestina, hacer yoga, meditar, era cosa que no se contaba, y hoy pues bueno, todos los perfiles de Instagram, de Facebook están todos en unas posturas de perfectos yogis, tibetanos, indios, y todos mostrando que han estado en un centro budista o en un centro de meditación. Pues fantástico. Esto que ya se ha normalizado y que está presente en nuestra sociedad, y en esto hay que reconocer el extraordinario impulso de su santidad el Dalai Lama, cuando hace ya casi 30 años comenzaron con Francisco Varela, Engel, aquel empresario, y al que se fueron sumando como Richard Davidson, Daniel Goleman, Matthias Ricard y otros grandes maestros como Mingyur Rinpoche, su hermano Songye Rinpoche, con quien yo tomé refugio en Argentina. Estos encuentros y estos diálogos entre la tradición contemplativa, otra ciencia de la mente como es el budismo, y las ciencias contemporáneas. Entonces hay allí un extraordinario y rico diálogo que puede ser aprovechado de ser de interés para gran parte de la población. Los recorridos en la sanidad pública, los recorridos en la educación, todo lo que puede aportar la ciencia de la mente de la tradición budista y de la contemporaneidad científica. Cuando estoy diciendo recordemos lo absoluto y expresémonos en lo relativo, es compartir esto también. Compartir en nuestro día a día cómo podemos nosotros como practicantes budistas ir abriendo distintos espacios en los que nos dedicamos como en una suerte de gym, de gimnasio, a trabajar con nosotros en nuestro cojín, a tomar ese íntimo contacto que fortalezca nuestra confianza en esa esencia que se manifiesta en estos 4 inconmensurables, pero cuando nos levantemos, cuando reconstruyamos este yo nuclear, estos distintos multiself que nos acompañan durante el día. En mi familia puedo ser el hijo, el esposo, la madre, el abuelo, el tío. Para el vecino soy eso, para un compañero de trabajo puedo ser el jefe o el subordinado. Todas estas ideas que en un punto pueden transformarse, si no hay una idea de un yo nuclear, en esquizofrenia, en paranoia, pero esa idea de yo nuclear a veces también nos puede remitir exageradamente hacia nosotros mismos. Recordamos los 4 inconmensurables, estos 3 preliminares, y tratamos de explorar cómo podemos aportar a través de las paramitas en nuestra vida cotidiana. Y de esto estoy tomando prestado de Ausia Cebolla y de David Alvear, de su libro Psicología Positiva Contemplativa. Tengo cierta relación con ellos y le he pedido prestado esto porque es el primer libro de mindfulness que he leído donde la virtud está allí presente, algo que es uno de los 3 pilares en la práctica budista, en toda la estructura budista. Y estaba así como difuminado o ausente en todos estos nuevos recorridos. A decir de Daniel Goleman y de Richard Davidson, estos recorridos mayores. En un recorrido profundo, como es el Dharma, la virtud es el eje del bienestar. De allí, de ellos, de estos 2 amigos, tomo prestado esta idea porque lo define muy bien, en términos coloquiales. Voy a empezar por una de las parámitas, la generosidad. Y hay muchísimo para hablar de ello, y seguramente quién mejor que Lama Rinchen para instruiros de la riqueza que tienen cada una de estas 6 parámitas. Aquí, haciendo uso de cierta valentía o intrepidez o arrojo, voy a tratar de resumirlos y compartir cómo entiendo yo que son las enseñanzas o la esencia de estas parámitas, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana. La generosidad habitualmente suele entenderse como el dar un bien material. De hecho, en el Dharma hablamos de la generosidad de dar el bien material, y estas otras 2 que a mí me atraen incluso más que la del bien material. La de ofrecer el Dharma, pero no en una idea de evangelizar o de conseguir nuevos adeptos, sino dar el Dharma siendo nosotros una expresión genuina del Dharma. Que nuestra manera de estar, nuestro cuerpo, la manera de movernos, nuestro silencio, la manera de mirar, la manera de estar,
la manera de pisar esos jardines delicados que son el dolor y el sufrimiento del otro, sea un reflejo del Dharma. Eso es la enseñanza del Dharma, enseñar en nuestra manera de estar en el mundo del Dharma. El otro punto de ayudarle a que el otro vuelva a tomar confianza y dignidad en sí mismo. Esto que decía de este punto de osadía, esta metáfora de prestemos nuestra dignidad, nuestra seguridad hasta que el otro la recupere. En el ámbito del acompañamiento en el final de vida, cuando la decrepitud física, la dependencia hace que los seres humanos nos sintamos pérdidas de dignidad, pues ese es el punto de la generosidad. Y eso es lo que implica una auténtica comunicación, una verdadera comunicación que va incluso más allá del lenguaje. De hecho, como decía Ramana Maharshi, el silencio es el diálogo que nunca cesa, ¿sí? Porque esa verdadera comunicación, comunicar desde el corazón, ¿sí?, nos ayuda a trascender las habituales autodefensas que se ponen en marcha cuando estamos en este estado casi constante de prevención. En uno de nuestros 3 sistemas de regulación emocional está el sistema de amenaza, y esto evolutivamente pues, es lo que nos ha ayudado cuando teníamos aquellas amenazas de nuestro medio ambiente. Hoy las amenazas pueden ser otras. Y por eso que también está tan exacerbado nuestro sistema de amenaza. Entonces, la comunicación es cuando nos sentimos que el otro, que ni nosotros somos depredadores emocionales porque vemos que el otro tiene algo al que le tenemos que quitar, y este es el punto de la comparación, de la competencia en los ámbitos universitarios, incluso en los ámbitos académicos, en los ámbitos empresariales, en el que vemos que el otro tiene algo que le podemos quitar o robar con malas artes, o que nosotros tenemos algo que tenemos que estar como muy cuidadosos porque alguien nos lo puede quitar. Pero yendo a todo tipo de relaciones, ¿cómo podemos en esta auténtica comunicación ir dejando atrás estas prevenciones para ver de manera completa y cabal y claramente desde esa cualidad espaciosa, aquello que decíamos, el amor siempre es más grande que el conflicto y que los desencuentros, cómo nos podemos relacionar con una comunicación mayor? Una nueva pedagogía de ver, una nueva pedagogía de sentir, una nueva pedagogía de amar, una nueva pedagogía de estar con lo que sucede y con la manera en que estamos con eso que está sucediendo. Dejar que las cosas vengan a ti, como en oposición a esta idea que nosotros vamos hacia las cosas con nuestras prevenciones, con nuestras etiquetaciones, con esto de yo ya sé cómo es esto y le pongo esta etiqueta y esto lo prefiero y esto lo rechazo, con toda nuestra discursividad que en un momento es operativa y funcional, pero que siempre estamos yendo hacia las cosas. El punto de nuestras meditaciones es dejar que las cosas vengan a ti. Deja que el sonido sea el sonido. Deja que el sabor sea el sabor. Deja que la fragancia sea simplemente la fragancia. Y ese es un punto mayor de la generosidad cuando también le damos descanso de los demás, de nosotros mismos, y también cuando podemos comunicar de una manera mayor con nosotros mismos y descansar de nosotros mismos. ¿A que sí? ¿A que os gustaría descansar un rato de vosotros mismos? En esta nueva pedagogía, en esta comunicación mayor, ¿cómo podemos ver a través de nuestras opiniones, de nuestras maneras habituales de entender, de nuestros viejos hábitos, de nuestros tics emocionales? ¿Cómo podemos ir abriendo grietas para que una luz mayor ilumine nuestra manera de entender y de comprender el mundo? Que vayamos más allá de estas limitaciones de una mente comparativa, especulativa y a veces incluso belicosa de esto contra aquello. Cuando miramos un objeto, habitualmente no lo vemos correctamente. Nos quedamos con la construcción que hacemos de este objeto, con ese mapa mental. No hay una fidelidad hacia el objeto, siempre nos quedamos con nuestra versión del objeto. Y el objeto ya no son los objetos materiales, sino las situaciones, y esto no quiere decir cosificar al otro, sino que le vemos como un objeto. Y la invitación es que no sea un objeto de nuestra mente, sino un sujeto activo en nuestro corazón. Esa es la generosidad como comunicación. La ética, otra de las paramitas, que no consiste tanto en ceñirse o atarse a un conjunto de determinadas leyes o pautas, sino que en todo caso es un comportamiento que sigue de manera natural la configuración desde las circunstancias, desde el principio de ahimsa, desde el principio de no violencia. El trabajo espiritual podría resumirse en ética,
de la atención, y eso es el cultivo de la meditación en todas sus posibilidades, y en la ética del cuidado, y eso es la compasión. De hecho, meditación o atención plena y compasión son una misma cosa, por una idea de método, de abordaje desde el estudio, desde la práctica, lo vemos como una u otra cosa, pero la verdadera atención es el latido del corazón, cuando nuestra mirada y nuestro decir lleva ese pulso del corazón. Esa es la auténtica atención. No olvidarnos, ¿eh?, que somos seres humanos. La mayor distracción es olvidarnos que somos seres humanos y lo que implica ser seres humanos. La paciencia, la que estáis teniendo conmigo, la paramita de la paciencia, no se trata de controlarse a uno mismo, o de reprimirse, o de a regañadientas o de manera forzada contenerse. La auténtica paciencia tiene esta misma habilidad de método que encontramos en la práctica de la ética y de la generosidad. Si observamos nuestro día a día, siempre estamos movidos por la expectativa, por la tensión y por la incertidumbre. Si el mundo me hará caso, si las cosas van a coincidir en cómo quiero que se resuelvan, cómo quiero que se comporten, quién quiero que me preste atención, quién pretendo que me ignore, a quién quiero llegar, qué es lo que quiero tener, qué es lo que quiero dar o qué es lo que me quiero guardar. Todo el tiempo, nuestra vida cotidiana está llena de expectativas y de este punto de lo tomo o lo dejo. Así que la acción paciente es esta maleabilidad de ir adaptándonos más allá de tensiones e incertidumbres a todo lo que sucede en nuestra vida. No es pasividad, sino que es esta manera maleable de estar entregándonos con lo que sucede y ir surfeando esas olas o esos mares calmos. Ese punto es el que se cultiva en la atención meditativa, porque no nos dejamos secuestrar por la tentación de aquello que tanto nos atrae o la tentación de aquello que tanto nos repele. No se trata de acercarnos a algo porque nos atrae o nos escandaliza, sino es ese punto, la paciencia de dialogar con el presente, de dialogar cuando la vida algo nos trae, independientemente que nos guste o no nos guste, y de dialogar con la vida cuando algo se lleva de nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Así que es fundamentalmente paciencia, cobrar conciencia del espacio que hay entre la situación y uno mismo. Y en ese espacio, en esa brecha consciente, está la posibilidad, con un debido entrenamiento, de ir gestionando emocionalmente para reencauzar a veces nuestros desbordes emocionales o reencauzar también nuestro impulso a estar presentes de manera compasiva y creativa en la vida de los demás. Y eso implica mucha energía, y eso es la diligencia, la otra de las paramitas. Y parte de este auténtico y sincero anhelo de liberarnos del dolor, producto de la ignorancia, y de las tendencias habituales para poder ayudar a los demás a hacer lo propio. Es este constante compromiso compasivo por el afán o con el afán de aliviar el sufrimiento ajeno. Ese es el punto de la diligencia. Es esa invitación para introducirnos de manera directa en las situaciones, en todas, incluso entre las más triviales, de manera que no desperdiciemos ninguna ocasión. De hecho, estos días estaba escribiendo y pensando algunas cosas sobre nuestras vidas urbanas. Afortunadamente tenéis en Buenos Aires un centro de retiro. Afortunadamente en España tenemos varios centros de retiros. Afortunadamente en mi vida vivo en un centro budista y además mi pertenencia a Daxankayo, que paso varios meses allí. Pero la mayor parte del tiempo, todos nosotros los pasamos en ciudades. La mayor parte de la población mundial hoy es urbana. Y a veces pareciera que la práctica contemplativa, que el cultivo de la compasión queda reservado para cuando estemos en un centro de retiro o esos pocos minutos que estemos en nuestro cojín. Cuando toda nuestra vida, si hay diligencia, nuestra vida cotidiana está llena de situaciones para practicar las 6 paramitas donde se expresen los 4 inconmensurables. De hecho, en las 44 maneras de entrenar la mente, 44 o 40, que son también indicaciones del ámbito monástico, pero que son compartidas por todos, con creatividad, va poniendo ejemplos de nuestra vida cotidiana.
al abrir una puerta, cerrar una puerta, bajar las escaleras, subirlas, atender el teléfono, que siempre esté esta motivación. Si bajo las escaleras, como decir, voy a descender hacia mis propios infiernos, voy a descender hacia el dolor del otro acompañado de la sabiduría y la compasión. Cuando subo esas escaleras, ¿no? Como cuando hacemos las postraciones y nos levantamos, que queda atrás toda la conflictividad que genera tanto sufrimiento. Cuando tomo el teléfono, pues que pueda dar lo mejor de mí, que pueda ofrecer silencio, que pueda ofrecer espacio. Aunque hay tantísimas maneras, cuando pasa el autobús, cuando pasa el micro, que todos los que van allí pues alcancen el destino mayor para sus vidas. Hay tantísimas maneras. Cuando ves, a veces hay cosas que me conmueven, esas miradas de esos niños que idolatran a sus padres, que van por la calle tomados de la mano y que están allí con Dios, están con su padre, están con su madre. Es decir, que esta ternura pueda ser siempre cuidada y sostenida por este padre y que él siempre tenga los recursos para alimentarlo, educarlo y el tiempo para estar con ellos. Si pasamos a esta actitud diligente, pues vamos comprendiendo que tiene muchísimo sentido ser bondadoso con los demás y ser bondadoso con los otros. Porque cuando rechazamos de los otros y de los demás aquello que no nos gusta, pues implica también rechazarnos a nosotros mismos y rechazar a los demás. Así que este punto de la diligencia es este abrazo mayor a la realidad tal como es. Y desde allí, con las otras paramitas imbuidas de los 4 inconmensurables, ver cómo podemos aportarlo. La meditación, la quinta de las 6 paramitas. Y voy a utilizar una frase que para mí lo define muy bien también, de Javier Meloni. Es un jesuita español, está en la cueva de Manresa, en Cataluña, y es junto con Pablo Dors y algunas expresiones que vienen del cristianismo, de la parte mística y contemplativa, que hacen unas aportaciones muy poéticas y deliciosas, ¿no? Y de mucha experiencia también del ámbito contemplativo. Entonces, Javier Meloni dice, somos existencia distraída. Toma ya, somos existencia distraída. Lo que el Buda decía, nuestra mente es como la de un mono ebrio sobre brasas ardiendo. Santa Teresa hablaba de la loca de la casa. Las ciencias contemporáneas hablan que el modo por defecto de la mente es la divagación. Y Javier Meloni dice, somos existencia distraída. Entonces, se trata la meditación de algo más de estar allí en silencio y estar entablando cierta pugna con nuestra atención. Se trata de ese punto de apertura, de espaciosidad, de relajación, de atención, de esa facultad espiritual y psicológica que constituye un elemento esencial en la práctica budista. En realidad, todas las tradiciones espirituales, de una u otra manera, tratan de serenarnos y de centrarnos en lo esencial, en nuestra naturaleza búdica. En el budismo, sati, este término pali, que se utiliza para referirse a la disposición atenta y receptiva a todo momento. Para hacerlo dialogar a la meditación con el resto de las paramitas. Esta manera activa, cotidiana, que podemos sacar de la experiencia en los 4 fundamentos de la atención plena. La atención al cuerpo. La atención al cuerpo porque también a veces las emociones se expresan antes en el cuerpo que lleguen a nuestro conocimiento cognitivo. Así que podemos generar cierta habilidad de decir, como en las luces del tablero de un coche que se encienden para poner en evidencia que hay algo que debe ser atendido, pues la atención al cuerpo cuando nos estamos crispando, lo que ya sabemos por experiencia propia. La atención al cuerpo, la atención a las percepciones, diferenciando sensación de percepción, lo que es la pura percepción de lo que es la sensación, nuestras etiquetaciones, la intención de ponerle un asa a una manija a todo lo que escuchamos, vemos, saboreamos, sin saber, ¿no? A todo lo que sucede, sin saber si esa manija sirve o no. Pues esa idea, a través del lenguaje, pues de apoderarnos de todo lo que está llegando a nuestra esfera sensorial, la atención al cuerpo, a la percepción, a las sensaciones, a los contenidos de la mente, a la mente. Y esto es lo que vamos llevando con diligencia y con el entrenamiento de nuestra práctica meditativa a lo que a mí me gusta llamar nuestras meditaciones relacionales. Porque podemos tener una actitud meditativa cuando nos encontramos con los demás, que no significa sentarnos en el suelo como un yogui tibetano, sino esta idea que tal vez en este ejemplo, para ser breve, me ayuda a explicarme.
dicen que los grandes músicos no se diferencian entre sí por el virtuosismo de sus habilidades, sino por el manejo del silencio. Entonces, ese silencio que ofrecemos como acogida, ese silencio que ofrecemos y esa mirada en el que le estamos diciendo desde ese silencio y desde esa mirada, soy testigo de tu existencia. Todos necesitamos ser reconocidos amorosamente y todos necesitamos amorosamente reconocer a los demás. Ese es el punto de nuestras meditaciones relacionales, de cómo podemos establecer una relación más armoniosa. Incluso a veces tengamos que decir, te quiero, pero no me gusta en la persona que te has convertido y te marchas, pero que sea desde el amor. Por último, la sabiduría. Entiendo como superar la polaridad. Asumo este riesgo a lo mejor tal vez de arrogancia mía, de tratar de simplificar o de comentar cómo vivo yo las parámetros. Esto es una cuestión ya como muy personal, ¿sí? Lo siento, pero esto es lo que tenía ganas de compartir, ¿no? La sabiduría habitualmente se representa en Manjusri con una espada, ¿no? Una espada de doble fila, que corta tanto esto como aquello, que corta el velo cognitivo y el velo emocional. En definitiva, que está con lo relativo, con lo absoluto, que está con lo mío y con lo tuyo, que está en ese punto medio, como en una suerte del filo de la navaja, en el que puede hacer dialogar lo relativo y lo absoluto, lo que es lo individual con lo colectivo. Esa manera de la sabiduría que tiene para superar la polaridad. Esto que a veces tanto nos crispa a los seres humanos, ¿no? Esta polaridad entre yo soy de aquí, de este grupo, de este club, de este partido político, de esta nacionalidad, y todas las aberraciones que bien sabemos que de eso deriva, ¿no? Superar la polaridad. Ese es el punto de sabiduría. Cuando observamos con sabiduría, descubrimos que nosotros les imponemos a todos los fenómenos nuestras ideas preconcebidas. De hecho, en una de las enseñanzas de Loyola, en uno de los 54 consignas, creo recordar bien el número, es no seas previsible. No seas previsible es, no recurras a ese viejo hábito perezoso de que cuando has descalificado a alguien por primera vez cuando le conoces, es feo, es tonto, es inservible, no merece la pena estar con él, es aburrido, es irritante. No seas previsible porque asociamos esa forma, ese nombre con esa etiqueta y de allí nada, no falta tiempo para que en las próximas veces que le veamos volvamos otra vez desde esa falta de creatividad, ver esa pequeña y arbitraria adjetivación, esa arbitraria calificación que hemos dado sobre el otro. Otra de las prácticas, no tiendas heladas, emboscadas, de esto de ya sé por qué punto flaqueas y para sacarte rédito o para yo conseguir el ascenso o las risas de mis compañeros o la complicidad de alguien que estoy seduciendo, pues tenderte una emboscada para ponerte en evidencia, a ridiculizarte, etcétera, etcétera. Así que ese punto de la sabiduría tiene que ver con ese punto de compasión de observarnos a nosotros mismos y ver cómo nos manejamos todo el tiempo con ideas preconcebidas. Hoy las ciencias contemporáneas ya desde hace tiempo están hablando de los sesgos cognitivos, de los sesgos emocionales, ¿no? De todos los sesgos. Para cuando compramos una ropa, ya lo hemos decidido, gracias a la publicidad, mucho antes de que fuera consciente nosotros el corte de barba, de pelo o de la camisa que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, yo últimamente me he visto en Dolce & Gabbana. Pasé de Dolce & Gabbana a Dolce & Gabbana. Bien, esto de que una vez que logramos ver a través de lo preconcebido, de todos estos sesgos cognitivos y emocionales, por eso la espada de Manjusri corta en ambos sentidos, tiene ese doble filo. Una vez que logramos ver a través de nuestras bhakshas, de nuestras tendencias, de lo preconcebido, nos damos cuenta que es una forma inútil y confusa de ponerle etiquetas absolutamente a todos y eso nos divorcia de la realidad, nos divorcia de nosotros y nos divorcia de los demás. Concluyendo ya, sabiduría y meditación.
esta idea que vuelvo a recuperar, dejar que las cosas nos lleguen, dejar que las cosas nos alcancen. Y esto es una metáfora, no significa impasividad, andar como un zombi por nuestras vidas cotidianas, pero cuando estemos sentados en un banco, en una plaza, cuando estemos sentados en lo alto de la montaña, en un valle, en el mar, en nuestra casa, en nuestro cojín, en Cayo Techenchelin, o estemos sentados en nuestro centro de retiro, pues dejar que las cosas nos alcancen. No violentar con nuestras ideas preconcebidas a todo lo que es prístino y virgen, sino fomentar ese punto de sabiduría. Yo también lo relaciono mucho con la curiosidad, ¿no? ¿Cómo te sientes con esto que la vida está trayendo? ¿Cómo me siento con esto que la vida se está llevando? Y esto que decía, todas nuestras meditaciones desconstructivas del yo, que aportan ese punto de sabiduría, saber que no están separados de la compasión. Así que cuando nos tenemos que interactuar con los demás desde el yo, lo mío, que tratemos de acercarnos a lo nuestro, y la compasión y la sabiduría, pues son esas sendas por las que transitamos para comunicarnos los unos con los otros. Hay un tiempo para elegir y hay otro tiempo para soltar. Hay un tiempo para elegir y otro tiempo para soltar todo intento de elegir. En la vida muy pocas veces podemos elegir, aunque a veces vayamos medios como sobraditos de coraje, pero en realidad la vida se impone a nuestras voluntades. Así que ejercitemos estos estados de conciencia mayores en el plano de lo relativo y en el plano de lo absoluto, para poder conjugar y hacer dialogar cuando hay que tomar decisiones concretas, porque a veces nos va la vida en ello, la vida laboral, la vida afectiva, la vida la que fuere, donde hay que cultivar pues, y tomar decisiones, cultivar actitudes y los criterios para hacerlo adecuadamente, pero no olvidarnos del plano de lo absoluto, de una dimensión mayor de comprensión que comprueba el juego dinámico de la mente que toma por cierto sus creaciones, desconociendo la insustanciabilidad y la falta de identidad en sí misma de todos los fenómenos y de uno mismo incluido. Muchísimas gracias. Tantas cosas resumidas muy hábilmente y que además nos has dejado la curiosidad de tomar algunos libros o artículos de estos escritores que te inspiran. Quisiera aprovechar la oportunidad para alentar a los que tengan preguntas. Sé que algo se ha escrito aquí. Quizás en el chat Daniela, teníamos algo, ¿verdad? Sí, Daniela, si quieren vamos leyendo lo de Daniela. Alguien que ha tenido que ir al médico, pues mira, esto, ¿no? Alguien que ha tenido que ir al médico. Pues este es un punto extraordinario para trabajar esta ternura y esta compasión. Este punto de incertidumbre, no sé si la gravedad, espero que sea menor, ¿no? De esta amiga o de este amigo que se está marchando al médico. Ese punto de incertidumbre que tan mal llevamos los seres humanos. ¿Qué es lo que finalmente los análisis me van a decir cuando el médico abra la puerta, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener salud? ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Hasta cuándo voy a tener trabajo? Ese es el punto mayor en el que nos podemos estar acompañando. Dice Daniela, muchas veces para mí, cuando veo tanto dolor y quiero ayudar, pero no puedo con todo, pienso que son momentos para aprender a ser más hábil para ayudar. Y pienso también que libero karma. De esta voy a aprender. Bien. Es más un comentario que una pregunta, un buen comentario. Cierto. Sí. Los animo a cualquiera que quisiera abrir el micrófono y pedirle a Karma Tempa que amplíe algunos de los tantos puntos que desarrolló o algún comentario que quisiera hacer. En lo personal quisiera comentarte Karma Tempa y también compartir con todos. Cuando llegaron las noticias de la guerra, de la invasión a Ucrania, quedé como paralizada. Sí. Como pensando, esto es una noticia del siglo pasado, ¿cómo puede ser que se den estas circunstancias? Por supuesto no soy alguien que voy siguiendo las noticias día a día,
Así que habían algunas noticias unos días previos y uno decía, bueno, seguramente no va a pasar, seguramente algo se va a hacer, pero de golpe comenzó y tal cual, sentir como esto que uno ya no lo entendía porque pensaba que iban a haber conversaciones, que iba a haber algún mediador, que de alguna forma se iba a solucionar, arrancó con toda su virulencia. Y sintiendo incluso muchas personas de Rusia, que por supuesto hay centros de Dharma, hay practicantes de todas las tradiciones religiosas, etcétera, y que no hay forma de contener como individuo algo que se desata de esa manera, casi como ver como un espectador el resultado kármico de algo que está ahí sucediendo. Y a la vez, como nos comentabas, esa solidaridad que empieza a aparecer por aquí y por allá para atajar o contener a los que están escapando o de alguna forma estar acompañando a los que están aún en Ucrania, salvando lo que sienten que es su país. Recién ahora es como, quizás como se mezcló con Año Nuevo, el Año Nuevo tibetano, vino todo acompañado juntos, y son momentos en los que uno hace prácticas y recibimos tantos mensajes inspiradores de los grandes maestros, etcétera. Es como que, bueno, yo voy encontrando formas de canalizar eso que parecía simplemente como detenerse un momento a decir, bueno, ¿de qué manera puedo acompañar? Sí. Que nos rescata también de ese sentimiento de impotencia, porque el sufrimiento duele a quien lo está padeciendo, y hay sufrimientos indescriptibles como esto que usted estaba haciendo mención con la guerra de Ucrania, pero sensibilizados por ese dolor, pues lo tomamos, ¿no? Como en la práctica del Tonglen, lo tomamos sobre nosotros, y hay una mirada que dice, pues en mi barrio puedo hacer algo por alguien. En mi cuadra puedo acompañar a una persona mayor que tal vez tenga que ir al médico y no tiene quien la acompañe. O he visto que le cuesta venir con la cesta de la compra cargada y le diré que puedo ir yo a hacer la compra, por poner algunos ejemplos, ¿no? Es como ese dolor, ¿no? Me vuelvo a repetir, como en la práctica del Tonglen, que nos sensibiliza y que lo podemos tomar como un combustible para llevar algo de bondad a nuestro alrededor. Cierto. Nosotros tuvimos unos incendios tremendos en Es Corrientes. verdad, sí, es verdad. Donde Es había cierto. tanta muerte y tanto dolor en los animales, en las personas, y de ahí pasamos de una cosa a la otra. Y es cierto, el poder llevarlo a algo que uno sí puede responder, algo así cerquita, cotidiano, y ya nos hace sentir que ese impacto se mueve a través de la compasión. Sí. Tenemos una pregunta en el chat y Natalia ha levantado la mano. Adelante. Sí. Pues, Natalia, ¿quieres, por favor? Eso es. ¿Qué tal? Me parece que estaba primero la pregunta, ¿eh? Vale, pues vamos a la pregunta, gracias. Pues aquí me preguntan cómo se hace para ser compasivo con gente tóxica. Intuyo que estás preguntando por alguien en particular, y yo voy a dar una respuesta muy general, así que puede ser que no se condiga mi respuesta con tu expectativa, o que puede ser que no te aporte mucho. Y creo que hay muchas maneras de abordar esto. Primero, definir si realmente es esto que llamamos así genéricamente persona tóxica, que yo no sé muy bien qué es a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una persona tóxica, porque a veces he comprobado que cuando hablamos de una persona tóxica es alguien que me incomoda, que me molesta, que me aburre, que me interpela, que me incomoda. No sé si es no creo que este sea el caso, pero quiero decir que
me parece que a veces es un término tan general que puede ser arbitrario. Con lo cual me parece que hay que agudizar mucho la mirada y saber si realmente es una persona tóxica. Si es una persona tóxica, pues habrá que estar... ¿Cómo ser compasivo con una persona tóxica? Pues hay veces en el que uno tiene que ser compasivo con uno mismo y retirarse si eso es necesario para poner una distancia. Otras veces, si es desde el ámbito patológico, psicológico, psiquiátrico, pues tratar de abordarlo desde ese punto, tratar de ir restableciendo las causas, las condiciones para que alguien pueda tener una asistencia de un profesional de la salud mental, si este es el caso. Y lo otro, creo que esto sí, es muy posible, está muy en nuestras manos, poder en lo interno de nosotros, en lo más íntimo de nosotros, pues generar amor para comprender a la toxicidad de esa persona que también le está haciendo daño a ella. Pero atención, que esto no implica ni justificar, ni avalar, ni disculpar los hechos de dolor que pueda estar causando. Y hay que estar atentos, hay que poner distancia si ese es el caso, hay que poner un límite y hay que marcharse si es necesario. Pero ¿qué es lo que queda en nuestro corazón cuando pensamos en el otro? Que esa toxicidad no nos vuelva tóxicos a nosotros para etiquetar a esa persona con uno de sus aspectos, con una de las tantas posibilidades que puede estar siendo y que ahora está haciendo eso. Entonces, ese me parece que es, bueno, esto es hasta donde puedo llegar yo con esta idea de cómo trabajar con una persona tóxica, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la enseñanza. La verdad es que, bueno, yo me fui como anotando algunas cosas y es como un mapa de cómo practicar el Dharma, ¿no? Como yo tenía como una pregunta desde que, bueno, me encontré con las enseñanzas de Buda y escuchaba esto de practicar el Dharma, yo siempre me pregunto, igual me lo voy preguntando seguido, ¿qué es practicar el Dharma? Y me lo voy construyendo, bueno, tomando las enseñanzas y practicando en la vida diaria. Y bueno, me he encontrado encontrando el sentido a un montón de cosas que para mí no tenían sentido. Y quizás, bueno, una de las cosas que me quedan así como resonando, yo me muevo por un lugar donde hay como personas con un sufrimiento tremendo, tremendo, digamos, como ahora entiendo que viven prácticamente un infierno, ¿no? Personas como, con problemáticas de salud mental, con problemas sociales, muy desvalidos, ¿no? Con falta de plato de comida, con no poder sostener a sus hijos, ¿no? Con todo ese cuadro, ¿no? Como en una institución, ¿no? Una institución donde, digo, estamos nosotros ahí como profesionales, digo, bueno, yo llego a mi casa, tengo mi plato de comida, mi techo, mi baño, ¿no? Como que se me hace muy difícil a veces confrontarme con esta desigualdad, pero que a su vez también a la vez entiendo que es un resultado kármico, tomando lo que dijo antes Lama Rinchen en relación a la guerra. Digo, cómo, si bien uno puede ahí aportar algo, siendo más compasivo, ¿no? Y lo remarco porque a mí me faltaba toda esa cualidad. Cuando empiezo a practicar el Dharma, veo que esas cualidades estaban como muy escondidas, pero ahora, bueno, le doy toda una vuelta y digo, bueno, ¿cómo? A ver, porque a su vez, no sé cómo armarme de esta desigualdad,
que si uno lo ve como resultado kármico no es tal desigualdad, ¿no es cierto? Y a su vez, pensar, bueno, la cuestión de los venenos institucionalizados, que me pareció maravilloso, porque lo vemos a diario, como esos venenos institucionalizados provocan ciertas situaciones, pero que a su vez son resultado kármico, ¿no? Cómo desentramar un poco eso que se arma. Quizás no tengo la pregunta armada, porque es como mucha información y quizás me decanten mañana las preguntas, pero me resonó todo bastante. Estupendo, esa es la idea del Dharma, de repensarnos con lo que hemos escuchado, lo mismo que decía Peluda, que no, y salvando las diferencias, pero las enormes diferencias, pero vuelvo a recordar esto, que no hay que integrar nada por sí mismo. Si bien hay un principio de confianza delegada, pero después razonarlo, reflexionarlo, volver sobre nuestras notas o volver a escucharlo. Entonces, pues bien, tarea para el hogar, homework tienes. Estupendo. Natalia dice, desde el desarrollo de la compasión, ¿cuál es la clave de mantener la ecuanimidad ante actitudes agresivas? ¿Es retirarnos la mejor opción? En el Dharma, afortunadamente, no hay axiomas y no hay un protocolo y unas reglas establecidas. Lo que apunta siempre es a la sabiduría y a la creatividad de nuestra mente y de nuestra ternura y de nuestra compasión. Entonces, si tomamos las paramitas, por ejemplo, la diligencia, la paciencia, pues allí creo que vamos teniendo puntos de apoyo para, más que alguien diga qué es lo que debe hacer, preguntarnos a nosotros y quedarnos en el interrogante tanto como sea necesario, contextualizándolo, porque a veces hay que responder de manera inmediata, pero si está esa posibilidad, quedarnos en el interrogante para que todo lo que hemos leído, las experiencias vitales que nos han tenido como protagonistas, todo lo que hemos aprendido de la vida, lo que hemos aprendido a través del Dharma, surja allí la mejor respuesta. No hay una respuesta, al menos yo tampoco me siento cómodo diciendo cuando sucede esto hay que hacer aquello. Entonces, el Dharma, todas las enseñanzas del Dharma tienen un punto que es fantástico, que están de tu lado. Cuando en el Dharma todas las enseñanzas están indicando la naturaleza última de nuestra mente, la sabiduría y la compasión como un elemento inherente y constitutivo, están de nuestro lado. El punto es ahora, yo estoy de mi propio lado, como si fuera un eslogan publicitario. El Dharma está de tu lado. Ponte tú o ponete vos también de tu lado. Confiar en que uno puede encontrar respuestas adaptativas y funcionales que vayan, pues a partir de esto, deja que las cosas vengan a ti. Esto es una metáfora y veamos cuándo es posible. Deja que las cosas vengan a ti y que de ti surjan cuáles son las maneras de poder ir lidiando. Y ya verás que a veces será marcharse, otras veces será volver, unas veces... Bien. Y el otro punto que también es interesante en todas las preguntas que están saliendo es que siempre estamos preguntando qué hacer con los demás. El Dharma se trata de qué hacer con uno. Ese es el otro punto. No solo qué hacer con los demás, sino qué hacer con uno mismo. Entonces también pues, podríamos en ese qué hago conmigo mismo ver qué es lo que me surge en una relación conflictiva, en una disputa, y también aprovechar este principio biológico. Desde el comienzo de las primeras unidades de vida, las distintas, los bichitos más pequeñitos, amebas o las que fueran, los unicelulares, entraban en conflicto. ¿Sí? Entonces, en esas fronteras siempre había un conflicto por un recurso. Y eso es lo que biológicamente ha permitido que hoy esté yo delante de una cámara, que de ese conflicto ha salido una negociación. En esa frontera siempre hay un conflicto.
hay una negociación, hay un punto de acuerdo y la solución por lo general siempre es mayor que si una de las partes hubiese prevalecido con su razón o hubiese impuesto sus razones al otro. Así que en un punto pues aprendemos de los conflictos y ahí este punto de tensión nos puede invitar a reflexionar, a negociar y a encontrar una respuesta mayor en la que ambos salgamos pues, más o menos beneficiados. Ese es el punto de la ecuanimidad. Gracias, Lamas. Tengo un comentario y una pregunta que creo un poco se toca con los comentarios y preguntas que ya han hecho. Es posible que el comentario en realidad sea un desahogo y que la pregunta sea una búsqueda de validación, pero aún así quizás podamos aprender algo nuevo de todo eso. La semana pasada tuve la fortuna de tomar refugio con Lama Rinchen en nuestro centro, y por supuesto tenía mucha alegría por esto, la sigo teniendo, pero al poco tiempo empecé a encontrar muchos obstáculos, dificultades, y que por un lado parecían muy mínimas, pero por el otro lado que me afectaban muchísimo. Cosas cotidianas como, no sé, el tráfico en la calle, los ruidos o problemas en el trabajo con mi jefe, con que se demoran en pagarme, cosas así muy mínimas, muy cotidianas, me provocaban una profunda irritación, malestar, digamos, no me generaron un estado propicio para desarrollar compasión y buenas cualidades virtuosas. Y lo más que podía hacer era, digamos, apuntar a poner en suspenso esa emoción, pero encontraba extremadamente difícil abordarlo de otra manera. Y era un poco frustrante para mí. Digamos, si bien sé que no es así, tenía la expectativa de que todo iba a mejorar a partir de tomar refugio y que me encontraba como en un camino virtuoso, ascendente y demás. Y la razón por la que me causa preocupación esto es, si es que no me va a ser muy difícil todo lo demás, cuando ya desde este punto de partida tan chiquito, tan cotidiano, tan inmediato y que no me afecta mucho más que a mí, ya me está provocando mucha dificultad para ver las cosas desde un punto de vista menos egoico, más compasivo y demás. O cómo hacer con esas cosas que parecen chiquitas en inmediato y que solo me están afectando a mí, para lograr pasar esa instancia de mayor compasión y mayor espaciosidad con los demás, sean cercanos, lejanos, personas que nos agradan, no nos agradan, etc. ¿Lamara quiere aportar algo? ¿Quiere contestar algo? Por supuesto está el contexto de desarrollar compasión hacia uno mismo, de tenernos paciencia. Una ceremonia de refugio nos abre a algo que empezamos a recorrer. Se dice es la puerta de entrada, la puerta formal de entrada a la práctica. Y Mingyur Rinpoche dice, una vez que tomamos refugio, no deberíamos sentir que no vamos a tener más problemas, sino que vamos a tener la capacidad de afrontar esas dificultades, porque somos cada uno de nosotros que tenemos que aprender de ellas. Como decías hace un momento, Karma Tempa, podemos aprender de los conflictos y de eso se trata la ecuanimidad. Darle la bienvenida al conflicto, porque esa es la piedra de toque también de la práctica. Y entender que ser compasivo no significa tolerar las impuntualidades en el pago, que a veces además de refugio lo que necesitas es que la ley obligue al empleador a pagar. Y a veces además de tomar refugio lo que necesitas es un sindicato que te defienda. Entonces, pues darle la bienvenida al conflicto
Y ser compasivo no significa dejarse atropellar, ¿sí? O dejarse, o tolerar injusticias. El punto mayor está en qué me quedo yo con lo que está sucediendo, ¿no? Y si hago lo necesario para neutralizar el conflicto y no ir más allá. Y lo que decía Lama Rinchen, pues el hecho de, es un largo camino. Así que la paciencia y trabajar con nuestras contradicciones. Nuestras contradicciones tienen una cualidad pedagógica extraordinaria, porque es un punto en el que nos detienen y nos hacen pensar. Y si me permites el ejemplo, puedes a lo mejor valorar, y ahora estoy fantaseando, que cuando tomaste refugio, o cuando uno toma refugio, porque a mí también me ha pasado, cuando tomé refugio hace tantos años, o cuando recibí la ordenación monástica, y al tiempo las cosas seguían más o menos igual, y bueno, ya con la segunda ordenación, y cuando sea Gelon, pues ya verás, y cuando, ¿qué es lo que pasó el día siguiente de ser Gelon? Nada distinto, que es un largo recorrido, y entonces uno va viendo que a lo mejor esas expectativas, uno va madurando, porque ahora hay mucho entusiasmo, entonces esa energía que da el entusiasmo, que también te acompañe con el cuidado hacia ti, que no haya reclamos, que trabajes con lo que entiendas que son contradicciones, porque es muy humano todo lo que te está pasando, y estamos interactuando continuamente, y si tienes impuntualidades en tus pagos, pues por mucho que hayas tomado refugio, si estás alquilando, el dueño de la vivienda no te va a esperar y te dirá que es muy bonito que lleves un cordón, pero que a él le pagues la mensualidad. Así que bienvenida al conflicto, y como decía Lama, pues tente mucho cariño, mucho cuidado hacia ti. No se trata de esto de ser de un día para el otro un buen budista, porque además ni existe esa cosa de buen budista. ¿Sí? Eso. Gracias. Sí. ¿Quién está como administrador que decía que no podía levantar la mano y que quería hacer una Mauricio. pregunta? Acá Mauricio. estoy con doble cámara. Pero, ¿puedes levantar la mano? Sí, sí. El hombro. Ah, pensé que tenías algún problema en el hombro. Ya. No, el sistema no deja al administrador levantar la mano, parece. Ya. No, que ahora estoy tonto, ya. Por eso me Nos pongo. discrimina. Dime. Yo una vez había escuchado una enseñanza que decía, no me acuerdo si fue un maestro que estaba encarcelado por una injusticia, y él decía, lo único que temo es odiar a mi enemigo, odiar a mi carcelero. Sí. Y a mí me pasó, y me pasa frecuentemente, inclusive hoy estaba con un compañero y le dije esto, porque me pasa esto de ser muy crítico hacia los demás, y por otro lado es como que digo, ¿qué puedo hacer para cuando me surge este sentimiento? ¿Qué práctica o qué pensamiento podría tener como medicina, si se quiere, ¿no? Para contrarrestar esto que me surge prácticamente como una tendencia muy fuerte y que realmente no la quiero, pero es como que estos sentimientos se apoderan de mí y me surgen constantemente, y sé que no son buenos para mí, y bueno, el otro por ahí ni se entera, pero sé que no son buenos y los quisiera erradicar. Obviamente, bueno, y la pregunta es eso, ¿no? En el momento que me surgen, ¿a qué podría echar mano así? Como cuando hay un incendio, agarramos el matafuego enseguida, ¿no? Entonces, cuando me surge esto, ¿en qué podría pensar o qué podría hacer para revertir este sentimiento que sé que en definitiva es contra mí? Y eso es lo que quisiera revertir. Gracias, Lama. Ya. Yo creo que consideremos que aprender a nadar cuando se está hundiendo el barco, pues no hay tiempo. Entonces, sin duda, la práctica y el tiempo, no tengamos prisa. En todo caso, tengamos diligencia, ¿sí? No tengamos expectativas, porque eso tiene que ver con el tiempo. Y cuando nuestra práctica espiritual la ponemos en términos de tiempo, lo que llegará antes que habilidades de gestión será la frustración. Así que dejemos la idea de tiempo, y luego hay muchas maneras. La práctica misma, que con el tiempo, de forma no consciente, pero es como
ese ejemplo de la gota que va horadando la piedra a las aristas más difíciles, ¿sí? Y es un día y es otro día. Por eso el ritual en el Vajrayana es tan importante. Y cuando uno conoce la enorme riqueza que tiene el ritual, es esa gota que va continuamente horadando nuestras aristas más difíciles. El mismo hecho de que te hagas las 3 postraciones frente al altar, pensar que 5 puntos, la frente, las 2 manos, las rodillas, hay unas enseñanzas preciosas que dice, así como la luz, la primera luz de la mañana impacta en la roca y se abre en 5 colores, ¿sí? Que la luz de la sabiduría que dimana de esas imágenes que tenemos allí delante, pues abran en nosotros esas 5 sabidurías. Y vas pensando, cuando tomas contacto con esos 5 puntos, que todas las conflictividades quedan atrás al levantarte, tanto tú como la de todos los seres. Entonces, eso que parece tan niño, como lo decía Patrul Rinpoche, pueda mi mente ser amable. Y tienes un mantra precioso, pueda mi mente ser amable. Y te lo repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, neurocognitivamente estaremos diciendo que estamos generando nuevos patrones de comportamiento, que la corteza cingulada, que el neocórtex, etcétera, etcétera, porque también nuestro cerebro es como una pequeña mascota que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra naturaleza de Buda va entrenando. Y luego van llegando pues los recursos y ya irás viendo en qué momento cuando surge eso, como dice también Loyon, que esta es una de las frases que más repulsión suele causar. Para ti la victoria y para mí la derrota. Que significa fundamentalmente, no voy a agregar más neurosis a la discusión que estamos teniendo, porque estamos secuestrados en una discusión, cuando estamos hechos unos basiliscos, que no podemos, no hay capacidad para el razonamiento. Entonces, en función de una relación mayor, que puede ser tu pareja, un amigo, un vecino, el jefe o la conveniencia que no discutas con el jefe, pues en ese punto, sin verbalizarlo y lo que implique metafóricamente esto, pues llevas la atención a la respiración, los 4 fundamentos de la atención plena. Entonces lleva la atención a la respiración y eso también opera. El respirar tiene muchísimo impacto. Lo que nos decían nuestras abuelas, hijito, respira. El respirar tiene una cualidad de mediar entre nuestras demandas emocionales y nuestra capacidad de gestionar con ellas. Sí. Muchas gracias. Y luego con el tiempo, a mí hay una frase que me va acompañando, que es, no es para tanto. Ese es mi mantra último, ¿sí? No es para tanto. Y cuando lo es, pues bien, pues hay veces en las que uno tiene que expresarse de manera contundente. Entonces, cuando uno ya no lo toma como una cuestión personal y no está puesto en términos de derrota o victoria, en términos de negociación, pues es más posible sobrellevar la situación. ¿Sí? Porque a veces la compasión tiene que ser enérgica. Y ya no solo la compasión, sino que hay momentos que hay que defender nuestros derechos, que no los avasallen, como en el caso de Hugo, por seguir con ese ejemplo, si me lo permites. Pues cuando llega el día 30, pues me tienes que pagar, no es ninguna novedad. Llegó fin de mes y tengo que recibir mi sueldo. ¿Sí? Entonces, ir viendo en cada situación qué es lo que consideras oportuno. ¿Sí? Que no siempre estamos equivocados. ¿Sí? Hay una pregunta que, si les parece, podría ser la última, de Marcelo, Sí. en el chat. Muchas veces quise ayudar a seres cercanos que tenían un sufrimiento muy evidente, no lo logré. Lo que dijo respecto a ser un reflejo del Dharma caló profundo y me da diligencia para la práctica. Mi pregunta sería, ¿cómo poder reflejar el Dharma cuando aún no tenemos un estado que se expresa naturalmente? Si digo practicando, ¿te suena? Eso. No hay más que eso. Es como si le pidieras al instructor en el gimnasio cómo sacar músculo. Pues entrena. Sí, sí. Y otra vez este punto, por cómo estás asintiendo. Mariano, ¿tú has hecho la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, encantado. Hay un punto que quiero resaltar. Confía en ti.
Uno de los males endémicos de nuestra sociedad es la poca confianza que tenemos los seres humanos en nosotros mismos. Confía en ti, confía mucho en ti, aunque te cueste, aunque te parezca raro, aunque te parezca forzado. Confía en ti, confía mucho en ti. Y ya verás que desde esa confianza va surgiendo esa cualidad inmutable de permanecer en tu corazón, acompañado de la sabiduría, y se va a poder expresar. Acabo con esta frase: el Dharma está de tu lado. La pregunta es, ¿quieres ponerte de tu propio lado? Esa es la pregunta que debes responderte tú. Pero confía mucho en ti. Ya eres lo que estás buscando.